José Mourinho, una leyenda de los banquillos. Más de 25 años en primera línea y muchísimos trofeos, tanto nacionales como internacionales, además de experiencias en 5 países diferentes. Referente, exitoso y controvertido. Esta semana en la Champions League con el Benfica vuelve a enfrentarse a uno de sus antiguos equipos, el Real Madrid, donde estuvo 3 temporadas. Ante los blancos prácticamente no se ha enfrentado, 4 veces con el Oporto entre 2002 y 2003 y una última con el Manchester United en la final de la Supercopa de Europa en 2017. El balance es muy negativo, 4 derrotas y un empate. Pero aquí no hemos venido a hablar de eso. Ya os lo aviso antes de empezar, hoy hemos venido a ponernos un poco nostálgicos y a echar la vista atrás en el tiempo. Yo soy Álvaro de Grado, esto es Espacio Fútbol y hoy hemos venido a repasar las mejores obras de José Mourinho en el banquillo. Venga, vamos allá. El primer punto de partida, como os podéis imaginar, es en Portugal, porque después de una breve etapa en el Benfica y otra en el União de Leiria, otro de los grandes portugueses se fijó en Mourinho. Enero de 2002, el Porto elige a Mourinho para revitalizar el club. En ese momento son quintos en Liga y están fuera de casi todo, pero con una racha de 11 victorias en los últimos 15 partidos, Mourinho promete títulos en la temporada siguiente. Lo que pasó en los 2 años posteriores es la gran explosión del técnico luso a nivel mundial. En 2003 consiguió el triplete con Liga, Copa y UEFA. En Liga hizo récord de puntos, 86, algo que nunca se había alcanzado hasta que el Benfica hizo 88 hace unos años, y además sacó 11 de ventaja al segundo y en la UEFA se impuso al Celtic en la final. Para entonces ya había elegido a su columna vertebral del equipo, una serie de futbolistas que memorizamos y que años más tarde somos capaces de recordar perfectamente. Vítor Bahía, Ricardo Carvalho, Deco o Costinha, porque al año siguiente, en 2004, además de conquistar otra liga, llegó el premio gordo, una histórica Champions League venciendo al Mónaco en Gelsenkirchen. Esa alineación se la saben muchos de memoria, pero nos hemos encargado aquí de recordártela para que tú también lo hagas. Vítor Bahía estaba en la portería, el lateral derecho era Paulo Ferreira y el izquierdo Nuno Valente, Ricardo Carvalho y Jorge Costa eran los centrales, con Costinha, Maniche, Pedro Méndez y Deco en la medular de los portugueses y arriba Derlei y Carlos Alberto. Mourinho se había convertido en el referente táctico del fútbol en Europa y sus futbolistas eran caramelos para todos los equipos del continente. Ese verano, después del éxito del club, iba a haber una desbandada. Y vaya si la hubo, muchísimos cambios, muchísimas ventas. El Chelsea apostó por Mourinho para liderar el proyecto de Abramovich en Londres y él se llevó consigo a Paulo Ferreira y a Ricardo Carvalho, pero eso viene después. Estas fueron las ventas del Oporto durante ese verano en el que Mourinho se va del club, que se lleva a sus 2 futbolistas al Chelsea, pero en total pierde el Oporto a 6 titulares de aquella final de la Champions, además de uno de los suplentes, Alenichev. Deco se fue al Barcelona, Carlos Alberto a Corinthians, Derlei al Dinamo de Moscú y Pedro Méndez al Tottenham. Chelsea, verano de 2004. Una histórica rueda de prensa en la que Mourinho le dice a los periodistas que él es The Special One, es el punto de partida para una de las etapas más exitosas de la historia blue. Junto a una inversión millonaria y revolucionaria por parte de Abramovich, al Chelsea llegan ese verano, junto a Mourinho, futbolistas de la talla de Arjen Robben, Didier Drogba, Peter Cech o Matej Kezman, además de los 2 portugueses que vienen desde el Oporto, como Ricardo Carvalho y Paulo Ferreira. Con Mourinho en el banquillo, ese Chelsea completa una temporada de récord. Ganan la Liga por primera vez en 50 años, hacen 95 puntos, que en ese momento es récord histórico de la Premier League, y solo reciben 15 goles. 15 goles en toda la temporada, 15. Es otra alineación del Chelsea que podríamos enunciar sin fallo. Peter Cech en la portería, Paulo Ferreira como lateral derecho, en el izquierdo podría estar Wayne Bridge o William Gallas, pareja de centrales para John Terry y Ricardo Carvalho, centro del campo con Makelele, Lampard o Thiago Mendes y arriba una banda para Robben, otra para Damien Duff o Joe Cole y arriba Good Johnson o Drogba. Al año siguiente Mourinho vuelve a ganar la Premier League con el Chelsea, vuelve a irse por encima de los 90 puntos y en la temporada posterior quedan segundos detrás del Manchester United. Sin embargo, aunque en la Premier League se han convertido en una referencia, la Champions les da la espalda. En 2004 caen en semifinales contra el Liverpool con un gol muy polémico de Luis García, en 2005 les elimina el Barcelona en octavos de final y en 2006 vuelven a toparse con el Liverpool de Rafa Benítez. En esos años el Chelsea también ficha a Essien, a Crespo, a Ballack, a Shevchenko o a Ashley Cole, pero alguno de ellos no responde ante las expectativas. Por ejemplo, a Shevchenko lo deja sin convocar en unas semifinales de la Champions y poco a poco la relación de Mourinho se empieza a deteriorar con la directiva. Finalmente, en septiembre de 2007, al comienzo de la cuarta temporada, se acaba su etapa en el Chelsea, aunque él no sabía que no iba a ser la última.
Lo hizo como el entrenador más exitoso de la historia del club y con un récord muy llamativo. No perdió ninguno de sus partidos en Stamford Bridge. Y entonces, después de varios meses sin equipo, aparece el Inter de Milán. Mourinho se estrena en Italia con un contrato de 3 años, aunque solo cumple 2. Y el motivo es claro, gana a las primeras de cambio la Serie A con 10 puntos de ventaja, pero se queda a las puertas de la Champions League eliminado por el Manchester United. Lo que sucede es que en el segundo intento vuelve a tocar la cima del fútbol europeo. En la temporada 2009-2010 Mourinho cosecha un triplete histórico con el Inter de Milán, culminado con otra Champions League. Además de una Copa de Italia y de un título de la Serie A, esa Champions de Mourinho con el Inter enamora al madridismo por unas ajustadas semifinales contra el Barcelona y por cosechar la final en el Santiago Bernabéu contra el Bayern. 2 goles de Milito dan el triunfo a los italianos y esta es la alineación que muchos recordamos de ese Inter. Julio César en la portería con Maicon y Chibu en los 2 laterales, Lucio y Samuel como pareja de centrales, Zanetti y Cambiaso en el centro del campo con Sneijder como media punta y en el ataque Eto'o, Pandev y Diego Milito. Esa fue la alineación que el Inter utilizó en el Santiago Bernabéu para alzarse con la Champions. Por entonces no lo parecía, no tenía esa pinta, pero de momento y hasta la fecha esa es la última Champions de José Mourinho como entrenador. Verano de 2010, Mourinho aterriza en Madrid. Las expectativas son máximas, el portugués ha sido elegido para combatir la gran bestia de los blancos, el Barcelona de Pep Guardiola. Durante varios años los duelos son intensos, muy ajustados, de primerísimo nivel. Mourinho se gana muchísimos adeptos en el madridismo, pero también algunos detractores. Y los resultados poco a poco comienzan a llegar. Primero una final de la Copa del Rey en 2011, el primer título en 3 años y precisamente contra el Barcelona. Poco después, la bautizada como la Liga de los Récords. Y es que consiguió batir muchísimos de los récords porque ganó 32 partidos en la Liga, 16 de los cuales fueron a domicilio. Sumó 100 puntos, marcó 121 goles y acabó con una diferencia de goles positiva de 89. Para el recuerdo, esa alineación de fútbol vertiginosa, explosiva, que practicaba un juego absolutamente vertical y peligroso. En la portería, Iker Casillas como lateral derecho, Arbeloa y en la izquierda o Marcelo o Coentrao. Centro de la zaga para Sergio Ramos y Pepe y en el centro del campo Xabi Alonso o Khedira. Por delante en 3 cuartos, Cristiano por la banda izquierda, Di María por la banda derecha, media punta para Özil o también para Kaká y arriba Higuaín o Benzema. Sin embargo, en los 3 años de su etapa en el Real Madrid, Mourinho se estrella en las semifinales de la Champions, 3 veces seguidas. Aunque el conjunto blanco vuelve a codearse con los mejores de Europa y roza 3 finales consecutivas, Barcelona, Bayern y Dortmund terminan acabando con el sueño europeo. ¿Qué sucedió entonces? ¿Se había acabado el crédito de Mourinho? No. Había un lugar en el mundo donde todavía era una leyenda. Y Mourinho quería retomar ese amor. Ese lugar era Stamford Bridge. El portugués volvió en 2013. Mourinho vuelve a la Premier League entre 2013 y 2015 para completar 2 temporadas y media al mando de los Blues. Aunque al principio hay varias decisiones que no envejecieron bien con el paso del tiempo, como no utilizar a Lukaku o prácticamente prescindir de Bruyne y de Salah, en el verano de 2014 empiezan a cambiar las cosas en el Chelsea. Meses después de caer contra el Atlético de Madrid en las semifinales de la Champions, el Chelsea ficha a Cesc Fábregas, ficha a Diego Costa y recupera a Thibaut Courtois después de 3 años cedido en el Atlético de Madrid. Ese equipo de Mourinho también es muy recordado porque Cesc Fábregas vuelve a Inglaterra, a un rival del Arsenal donde ya había hecho historia, pero también tiene una versión magnífica de Eden Hazard, uno de los mejores futbolistas de la competición en esos años. Además, por supuesto, de una línea defensiva espectacular, con Ivanovic, con Azpilicueta, con John Terry o con Gary Cahill. Así conquista una Premier League en 2015 magnífica, además de ganar una Copa, pero vuelve a toparse en la Champions League, esta vez contra el PSG. Y al año siguiente el Chelsea sufre un desplome increíble, que termina con Mourinho en diciembre de 2015 con el equipo en media tabla. Pero al portugués todavía le quedaban varios rebotes en el fútbol inglés. Y así es como el Manchester United ficha en el verano de 2016 a José Mourinho. El objetivo era recuperar el estatus que poco a poco estaba perdiendo los Diablos Rojos desde la salida de Sir Alex Ferguson. Su primera temporada es un éxito y es un año en el que llega a Old Trafford de la mano de Paul Pogba, uno de los fichajes más caros de la historia. Primero gana la Community Shield, sí, un título menor pero lo gana. Luego gana también la Copa de la Liga y finalmente la Europa League contra el Ajax, un año perfecto. En el verano siguiente llegan Lukaku o Nemanja Matic. Pero el Manchester United finaliza segundo en la Premier League, que es la mejor posición histórica desde la salida de Sir Alex Ferguson. Sin embargo, al otro lado de la ciudad está pasando otra cosa importante.
el Manchester City de Pep Guardiola comienza a arrasar en el fútbol inglés y estos éxitos del United se quedan en nada. El siguiente salto de Mourinho fue en el Tottenham, sustituyendo a Pochettino, pero solo duró 17 meses en el cargo. Fue una etapa convulsa que coincidió con el coronavirus, con un documental de puertas hacia adentro, con la caída de Dele Alli y con un despido que se produjo 4 días antes de una final contra el Manchester City de Copa de la Liga, evitando así cualquier posibilidad de que Mourinho conquistara un título. Por primera vez desde el 2002, el portugués se iba a ir de un club sin haber ganado ningún trofeo. Y entonces, otro viaje a Italia, porque la etapa de Mourinho en la Roma es una de las más sorprendentes de su carrera. Aunque no llega a un club que es puntero en su país y tampoco, por supuesto, en Europa, consigue una cosa muy llamativa: 2 finales europeas consecutivas. En 2023 conquista la Conference League, ganando al Feyenoord en la final, el primer título romanista en 11 años, y completando así su hat-trick particular de competiciones UEFA. Al año siguiente, en la Europa League, vence al Bayer Leverkusen de Xabi Alonso en las semifinales, pero pierde en la final contra el Sevilla en los penaltis. Esa noche fue la primera vez que Mourinho perdió una final europea. Todo esto lo consiguió gastando solamente 7 millones de euros netos en el mercado de fichajes, una cosa que puso en valor en rueda de prensa y que también utilizó para cargar con la directiva, algo que acabó con su despido. La penúltima etapa de Mourinho en los banquillos fue en el Fenerbahce, en la Liga Turca, donde queda segundo después del Galatasaray. Sin embargo, hay un pequeño problema. Contra el Galatasaray pierde 2 partidos y empata 1, y tampoco fue capaz de ganar al Besiktas en ninguno de los otros 2, así que no ganó a ninguno de sus grandes rivales. Por si fuera poco, en los playoffs de acceso a la Europa League pierde contra el Benfica, y días más tarde, unas semanas después, es el equipo portugués el que apuesta por Mourinho para liderar su proyecto. Empezó en el Benfica y ahora está en el Benfica. Han pasado muchísimas cosas en estos 25 años y ahora se enfrenta al Real Madrid en una posición muy diferente a la que ocupaba hace 2 décadas. Mourinho ha conquistado todos los títulos de la UEFA y ha ganado ligas en muchos países diferentes. Su legado a lo largo de este tiempo es incuestionable. La duda es si volverá en algún momento a la cima del fútbol.